Esto es Informativo Central Radio Bella Unión. Vamos comenzando con las entrevista telefónica en vivo. Estamos en contacto con Guillermo Franchi de lo que es el nuevo partido, el Partido por los Cambios Necesarios. Buen mediodía, Guillermo, bienvenido. Buen mediodía, muchas gracias por el contacto. Bueno, un gusto este contacto y que puedas darle a conocer a la gente de acá de Bella Unión, de la zona oeste del departamento de Artigas, un poco más sobre el partido por los cambios necesarios. Bueno, a ver, es un partido que nace con reclamos que se vienen planteando desde el 2018, con preocupaciones que van mucho más allá del 2018, pero bueno, que se pusieron arriba de la mesa en aquel intento de diálogo con el último gobierno del Frente Amplio, con muchas propuestas y muchas inquietudes y muchos reclamos que se hicieron públicas, por ejemplo, en la proclama de los autoconvocados en aquel acto del 23 de enero de 2018 en Durazno. Bueno, y ante el fracaso de que los temas que se plantearon tuviesen algún nivel de intercambio tanto con el gobierno anterior como con el gobierno actual, y ante la permanente o el permanente discurso de algunos de los principales actores políticos, de los que hacen referencia a que ellos discuten solo con políticos o solo con quien tienen la posibilidad de levantar la mano para votar y de tomar decisiones. Bueno, si no van a escuchar a la sociedad civil, a los movimientos sociales o a la gente que tiene preocupaciones en el día a día de sus empresas, de sus trabajos, de cómo llegar a fin de mes, cómo planificar inversiones, etcétera, todas esas preocupaciones que atraviesan no solo al sector agropecuario, sino también al sector comercial, al transporte, a lo que va quedando de la menguada industria nacional. Y bueno, eso nos llevó a plantearnos si íbamos a seguir insistiendo desde el sector civil, social, o si realmente había que tratar de ir con estas preocupaciones y estos planteos adentro del sistema político, a tratar de justamente evitar que evadan la discusión y planteárselas permanentemente, ¿no? Porque todos sabemos lo que se discute a nivel parlamentario. Podemos hacer referencia que en toda esta legislatura cuántos temas productivos se discutieron. Creo que me sobran varios dedos de una sola mano para hablar de temas productivos. Después se pasa la discusión, la verdad que bastante lamentable, parece una tomadura de pelo a la gente que trabaja en este país. Y bueno, digamos que ahí en eso se basa prácticamente la decisión de por qué entrar y por qué formar un partido político, más allá después de los cuestionamientos al funcionamiento de todo el sistema, ¿no? Sería un surgimiento ante esa inconformismo con lo que son tanto digamos la coalición como el Frente Amplio, los partidos que vienen gobernando últimamente. Y lo que pasa que está claro, acá parece un partido único, o el lineamiento básicamente es el mismo, cambia quien timonea, y en ese cambio de timón del barco no cambia el rumbo, sino que lo que cambian son, se suman muchas personas a ocupar cargos políticos en el Estado, pero no cambia el rumbo. A ver, yo lo que le puedo decir básicamente, la gran preocupación y es lo que tenemos que hacer, de tratar de entender a toda la gente. El gobierno de turno, en nombre del Estado, que el Estado somos todos, pero el gobierno de turno gasta mucho y gasta mal. ¿Por qué gasta mucho? Porque gasta básicamente 22.000 millones de dólares por año. ¿Qué quiere decir esto, 22.000 millones de dólares? Se puede decir, bueno, si el gasto está bien hecho no importa la cifra, o muchas veces cuesta mucho interpretar qué significan 22.000 millones de dólares de gasto. Pero básicamente el gasto tiene un gran componente administrativo, o sea, tiene un gran costo político,
de cargos públicos ocupados por políticos de designación política. No sé si logra entender lo que quiero decir, si no se lo explico. A ver, creo que se entiende. Pensemos, le voy a poner algún ejemplo medio básico. Pensemos que el 74% del presupuesto que tiene el Ministerio de Desarrollo se lo come el costo operativo. O sea, de todo el dinero que todos los uruguayos le ponemos a través de nuestros impuestos, del IVA, porque todos lo pagamos, el IVA, el IRPF, el IRAE, el IMEVA, el impuesto que usted quiera, de todo eso, ese sacrificio que hace la población, la ciudadanía, solo el 26% llega a quien realmente lo necesita. El 74% del gasto, o sea, 3/4 partes del gasto queda en la operativa, en el funcionamiento, en los sueldos, en los viáticos, en los vehículos, en los choferes, entonces, a ver, por eso decimos que gasta mucho. Si nosotros comparáramos, le voy a poner el último ejemplo con respecto a lo que es el gasto, el monto del gasto. Si nosotros comparamos, por ejemplo, cuestiones que se me vienen ocurriendo, si nosotros destináramos, o si el gobierno fuese dueño, mejor dicho, o se pudiese apropiar de todos los animales, todas las vacas, todos los novillos y todas las vaquillonas que van a faena en todo el año, con todo ese dinero, solo cubren un mes de su presupuesto. Entonces se está gastando mucho. ¿Y por qué se está gastando mucho? Porque se está generando permanentemente déficit fiscal. Y esto se viene arrastrando desde la década del 50. ¿Qué es el déficit fiscal? Es lo que no cubre el gasto de cada uno de los gobiernos año a año, lo que no cubre, siempre gasta más de lo que recauda. Entonces, si siempre gasta más de lo que recauda, y es absolutamente todos los años durante décadas, usted lo que está generando es cubriendo esa diferencia con endeudamiento. O sea, cada vez debemos más por habitante en este país, porque aparte poblacionalmente no crecemos. Entonces cada vez es mayor la deuda, cada vez es mayor el pago de intereses de esa deuda, y cada vez se suma más deuda, porque el famoso déficit fiscal ese que tanto hablan los economistas, no es más que la diferencia entre que el gobierno gasta más de lo que recauda permanentemente, absolutamente todos los años. Entonces es deuda que se va sumando y déficit que se suma año a año. Entonces, el Estado gasta mucho, gasta mal, por lo que le decía, gasta, a ver, ¿por qué también gasta mal? Tenemos una empresa o un ente del Estado como AFE, la Administración de Ferrocarriles del Estado, que hace 40 años que se fundió y que hasta el día de hoy se siguen pagando. En estos 40 años se han pagado no solo los sueldos y los beneficios de directores políticos en el ente, 40 años, sino que además sigue manteniendo una estructura de 36 gerencias en algo que no funciona, que no presta ningún servicio y que se refundió y que se sigue pagando el costo político de que hay que seguir poniendo gente a ocupar esos puestos. 36 gerencias y el directorio durante 40 años en una empresa que no funciona hace 40 años. Esto, si usted hace la cuenta, son muchos cientos de millones de dólares, pero muchos cientos. La verdad que es una cifra que te dice, bueno, y esto mueve la aguja, y mueve la aguja, sí. Siempre nos dijeron que no, nos dijo que no el gobierno del Frente Amplio, no, los sueldos de los directores de los entes y los sueldos de los ministros y de los subsecretarios y de los presidentes de los organismos y de los integrantes de los institutos no mueven la aguja, mueven la aguja. Acá hay un despropósito en el gasto público que lo paga el que menos tiene, es al que más le cuesta.
lo pagamos todo, pero siempre le va a pegar más al que menos tiene. Entonces terminamos teniendo un país caro para vivir y caro para producir, y ustedes lo saben perfectamente bien que todo es más barato cruzando la frontera para cualquiera de los dos lados. Ustedes que están en una frontera bastante cerca de dos países, siempre es más barato. Bueno, y esa carestía que tenemos nosotros en el costo de vida y en el costo productivo tiene una explicación que básicamente es esto que le digo, que es el despropósito en el gasto público. Y bueno, es ahí que hay que dar la batalla, porque si esto no lo acomodamos de una manera ordenada, lo va a terminar acomodando el mercado, como es lo que está pasando hoy en Argentina, después de tener incesantes problemas para el pago de deuda y para nuevos créditos, etcétera, ¿no? Guillermo, buenos días. Elisa Acuña te habla. Me gustaría consultarle, ya que hablas del gasto desmedido, innecesario, o esa superfacturación que se tiene, en lo que todos los uruguayos muchas veces reclamamos, ¿no? Que son esos gastos innecesarios en sueldos, en servicios, que no, en realidad son gastos, no son nada productivo ni nada que devuelvan un beneficio, ¿no? En la propuesta, poder hablar, y esta pregunta la voy a hacer a modo general, sin haber consultado nada constitucional ni legal, poder hablar de los sueldos en la parte de diputados, senadores, todo lo que es la parte de viáticos, gastos en flota de remises como tienen y todo eso. ¿Hay un impedimento legal o estando en el gobierno o estando en la administración se puede hacer? No hay impedimentos legales. O sea, lo que hay que hacer es modificar las leyes, sobre todo en las leyes de presupuesto, determinar qué es lo que se tiene que modificar. Sobre todo lo que usted dice, las retribuciones. A ver, no puede ser que un senador esté, ganando arriba de $10.000 de sueldo, más los beneficios, más el pago de la prensa, el pago, se le paga 5.000 pesos a cada legislador, a cada diputado, a cada senador, para cubrir los costos del teléfono celular. Se le paga por secretaría prácticamente 200.000 pesos más arriba del sueldo para que pueda contratarse secretarios. Tienen además un pago por ser, no sé, bastante ilógico, pero por ser representantes de la bancada. A ver, y usted lleva todo eso a los 14 ministros, no solo los 132 legisladores, más todos los suplentes, más todos los secretarios que hay, que todos cobran, sino que además se lleva eso a los 14 ministerios, con los 14 ministros, más los 14 sus secretarios, más sus secretarios privados, más sus pases en comisión. Entonces, al final lo que estamos haciendo en este país es tal cual lo que usted decía, es teniendo un gasto improductivo y además innecesario, porque acá generalmente es tanta la cantidad de organismos públicos que se dedican a hacer lo mismo, que se vuelve hasta en trabas burocráticas, que además el común de la gente, el que tiene un almacén, una panadería, o al que produce caña o ganado, le termina incrementando los costos por la burocracia que eso acarrea. Entonces, pensemos, sigamos pensando así. Yo le voy diciendo cosas que se me vienen a la cabeza. Usted saque la cuenta cuántos organismos públicos del Estado a los cuales nosotros le pagamos todos los sueldos, los choferes, los autos, los viáticos, la nafta, la cubierta, los almuerzos y la cena y los hoteles. ¿Cuántos organismos se dedican en este país a hacer viviendas, por ejemplo? Usted tiene un Ministerio de Vivienda, un Banco Hipotecario del Uruguay, una Agencia Nacional de Vivienda, AMEVIR, al BPS y más todo lo que son las cooperativas municipales,
de vivienda. Pero entonces, al final... Y asimismo hace falta viviendas. Pero por eso le digo, estamos mal. Lo que pasa es que este sistema político que se ha instaurado, que es lo mismo para cualquiera de los partidos que a usted se le puede ocurrir hoy, exactamente utilizan la misma lógica. Lo único que generan es más Estado, más organismos, más trabas burocráticas, más complicaciones para la gente y sobre todo más costo. Y ese costo es lo que termina haciendo que la nafta en Uruguay y el gasoil siempre sean más caros que en Argentina, que en Brasil, que en Paraguay, Chile y donde quiera. A ver, hay un estudio que lo acaba de pedir el propio Banco Central hace unos pocos días atrás, que le hicieron algunas de las consultoras económicas de más renombre, vamos a ponerlo así, acá en Uruguay, donde dicen que Uruguay es 27% más caro que el promedio de 43 países con los que se les comparó. Entonces eso termina pegando, eso termina haciendo que usted lo que cobra de sueldo no le alcance para vivir. Termina haciendo que el que le paga el sueldo le parece que es un disparate de lo que le paga porque después se le tiene que sumar las cargas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, y a usted no le da, ¿y qué pasa ahí en el medio? En el medio lo que pasa es que el Estado se le está llevando 5 meses de su trabajo, 5 meses de su trabajo son para pagar los gastos del Estado. Y el resto es lo que a usted le queda para vivir, para pagar sus gastos, para pagar su comida, su vivienda, etcétera. Entonces, a ver, esto se fue, ya está, ya tenemos que arreglar esto de alguna manera. Y ahora que llega la campaña electoral, y yo en esto le pido a la audiencia que haga memoria, vamos a volver a escuchar de un Estado deficiente, no importa del palo de donde venga, ¿no? Del partido que sea, izquierda, derecha, centro, lo que sea, vamos a empezar a hablar de la reforma del Estado, vamos a empezar a escuchar que nos hablan de la eficiencia en el gasto, de todas esas cosas que se hablan solo en la campaña electoral. Ahora, asumen el 1 de marzo y todos esos temas desaparecen, ¿eh? Por 4 años y medio nadie discute el gasto del Estado, el déficit fiscal, el atraso cambiario, etcétera, etcétera, etcétera. La inflación, los costos, eso no se discute durante 5 años, 4 años y medio. Ahora llega la campaña y arrancamos otra vez a escuchar la misma perolata cada 5 años. Entonces, a ver, acá esto es una necesidad, y yo reitero el concepto. El Estado gasta mucho y sobre todo gasta mal, porque tiene gasto que no le llega a la gente, tiene gasto que queda en el camino, en el costo administrativo, que se lo llevan unos cuantos muy bien pagos, y estoy hablando de muchos miles de personas muy bien pagas y con muchos beneficios extra a costo del sacrificio de la gente. Teniendo Entonces, en cuenta... gasta mucho y gasta mal, y aparte con el riesgo de que en algún momento, por alguna razón, como pasó a partir del 2001, se puede poner el viento al lado de la puerta, podemos llegar a tener otra vez problemas crediticios como lo tuvimos en aquel momento. ¿Y quién termina pagando el pato de todo eso? La gente, con devaluaciones fuertes, con suba de impuestos, con etcétera, etcétera. Entonces siempre paga la gente. Acá el ajuste fiscal nunca lo hizo el Estado, siempre lo hace a raíz del incremento de impuestos y el incremento del costo de vida. Guillermo, teniendo en cuenta lo que es nuestro sistema electoral y con todo el tema de la ley de acumulación de votos por partido, el hecho de crear un nuevo partido es como que jugársela. Bueno, hubiese sido, si no estuviésemos tan convencidos que el problema radica en el propio sistema de los partidos políticos, porque, a ver, no hay gente que esté las 24 horas pensando en cómo hacer mal las cosas, sino que esto se va arrastrando, y por eso yo le decía que independientemente del partido que usted piense, todos funcionan en la misma lógica. Si el problema no fuese esa estructura piramidal que tiene el Estado, que la generan los propios partidos políticos, porque ¿qué pasa? Si usted mañana va y milita para cualquiera de las listas de cualquier partido,
el beneficio que usted va a obtener o la recompensa que usted va a obtener por ese trabajo que hizo, convencida por un candidato, por una lista, por una idea, se lo van a dar en el Estado. Nunca va a salir del propio partido, le van a decir, trabajaste, militaste, juntaste tantos votos, abriste el comité, mirá, nosotros vamos a compensar acá del partido, sale y acá tenés la compensación económica por todo eso. No, lo que van a hacer, le van a decir, trabajaste, militaste, juntaste los votos, abriste los comités, te moviste las caravanas, ¿sabes qué? Te vamos a conseguir un puesto en UTE, o en AFE, o vas a ser, o en la alcaldía, o en la intendencia, porque a ver, no escapan ni las intendencias ni las alcaldías, todo este desastre, ¿no? Esto es generalizado. Entonces, ¿por qué generamos un propio partido? Porque justamente lo que detectamos nosotros, que lo que falla es cómo funcionan los partidos políticos existentes. Hubiese sido tremendamente más fácil y mucho menos complicado en cuanto a todos los requerimientos y todas las complicaciones y la presentación ante la Corte Electoral de todos los requisitos, de estatuto, carta de principios, firmas, actas fundacionales, actas, etcétera, etcétera. Hubiera sido mucho más fácil armar una lista y meternos dentro de un partido político. Cualquiera. Ahora, nosotros detectamos que ahí está la falla. La falla está de los partidos políticos y se arrastra al gobierno de turno, que el nombre del Estado genera más Estado y más costo para la gente. Guillermo, en este caso sería como romper con esa idiosincrasia o con ese paradigma de que la política tiene que funcionar así. Si ya saben que no funcionó. Nosotros no queremos romper nada, lo que queremos es que la gente entienda. Y si es todos estos planteos, que no son más que los planteos, como decía, si usted hoy lee o escucha la proclama de 2018 del acto de Durazno, son estos planteos. Entonces nosotros no es que querramos romper, no, lo que queremos es, primero, que la gente lo entienda, por qué le significa, qué es, y dónde está la razón por la que le significa tanto esfuerzo llegar a fin de mes, y que el sistema político esté dispuesto a discutir estos temas, porque desde afuera no nos dieron nunca la chance de discutir estos temas. Entonces, si de afuera no se puede discutir con el sistema político, hagamos un partido, metámonos, si podemos, si la gente entiende y nos avala, aparte vamos a poner a consideración de la gente si esto es verídico o no, y obligar al sistema político a discutir estas cosas y a bajar el gasto de una vez y a bajar el costo ese burocrático que tiene todo el Estado y toda la grasa que le sobra al Estado en esa pesadumbre que cualquier trámite que usted va a hacer demora no sé cuánto y le cuesta no sé cuánto. Bueno, obliguemos al sistema político a discutir esto. Entonces, como decía, ante el convencimiento de dónde nace el problema, es que nosotros no queremos saber de nada con ninguno de los partidos políticos que hoy está habilitado en Uruguay, sino que, bueno, generemos una opción con una propuesta y un reclamo que nace desde gente que nunca participó de la política, que nunca cobró un mango de la política, ni que quiere vivir de la política. La política tiene que ser algo que sea al servicio de la gente. Y otra de las promesas que usted va a escuchar hasta el cansancio, y todos ustedes van a escuchar hasta el cansancio ahora en la próxima campaña, con toda la propaganda electoral. Ahora, seamos sensatos con nosotros mismos y pensemos a ver cuánto, y no digo que no haya gente muy bien intencionada, a ver, está lleno de gente bien intencionada, pero cuánto de ese relato de que el político tiene que ser alguien que esté al servicio de la gente y la política al servicio de la gente, cuánto realmente se traduce o si después que se asume prácticamente uno deja de verlo. Y bueno, nosotros tenemos una carta de principios y unos estatutos que son muy drásticos en estos temas, por ejemplo, pidiendo que cualquier persona que ocupe el cargo que sea pueda ocuparlo por 2 periodos. O sea, si en el periodo que viene va a haber un diputado, bueno, para el próximo periodo
que vuelva el trabajo, que vuelva su actividad privada de la que vivió toda la vida, que no pierda contacto con la realidad, porque ahí tenemos otro problema. Acá en Uruguay la política se ha transformado en una profesión, en un medio de vida, en un muy buen medio de vida. Entonces los políticos prácticamente pierden el contacto con la realidad, o sea, no se olvidan de qué significa juntar peso a peso para cuando llega a fin de mes tener con qué cubrir los costos de energía, los costos de la OCE, los costos de los sueldos, los costos del BPS, etcétera, etcétera. Y eso nosotros somos unos convencidos de que la forma de que esto no pase es que el político esté permanentemente en contacto con la realidad que se vive al nivel comercial, venga del sector que venga, como le decía, o productor o transportista o comerciante, pero que no se aleje de la realidad, porque eso es lo que pasa acá en Uruguay. Los políticos se hacen carrera, hace no sé cuántos años que son los mismos, muy pocos son los que uno ve que se van bajando, se van sumando, sí, pero básicamente están todos los mismos, cambian los roles, y pierden totalmente el contacto con la realidad, y por eso es que se incrementa el gasto, se incrementan los organismos, se incrementan los sueldos, se incrementa la flota de vehículos a disposición de los jerarcas, etcétera. ¿Cómo será el descontrol que hay hoy? Que hay un proyecto de ley para tratar de regularizar de alguna manera, que yo ni siquiera lo comparto, pero el tema de la cantidad de autos oficiales que hay, y el que presenta el proyecto de ley no sabe, porque no puede llegar a la información de cuántos vehículos oficiales hay en Uruguay. Y calcúlele cómo viene la mano. Y después dicen que Argentina acaba muy mal. Yo creo que porcentual, o sea, si hacemos en relación a la población, nosotros tenemos problemas muy graves. La ventaja que tenemos es que todavía tenemos crédito. Y ojalá lo tengamos siempre, pero esto es, usted no puede vivir la vida entera gastando más de lo que gana. En algún momento le van a pedir que pase a ajustar la cuenta, y eso cuando nos pase, mucha gente va a pasar mal en este país. Guillermo, muy interesante. Está bueno también que para una próxima entrevista nos cuentes un poco más de las bases, de los proyectos, pero se nos ha ido el tiempo, nos quedan poquitos minutos, así que te agradecemos por estar atentos, por atendernos y por toda esta información. Bueno, no, por favor, yo en nombre del partido por los cambios necesarios, el agradecido soy yo por los minutos y poder comunicarme, o por lo menos hablar, y que la gente del norte escuche y que tenga presente eso, que acá no se busca formar un partido político, sino impulsar a la gente a que llegue con sus preocupaciones y con sus problemas y con sus propuestas, a que llegue a estar involucrada directamente en el sistema político y no derivar y dejar que los políticos hagan a sus anchas durante los 5 años de cada gobierno. Yo le agradezco mucho, y obviamente que estamos a disposición para discutir, para intercambiar y para exponer parte de las propuestas, que todavía nos falta un detalle, que es que la Corte Electoral nos habilite como partido. Después de eso vamos a salir con todo, además vamos a hacer algunas giras, andaremos por ahí, y trataremos de tener un mano a mano ahí con la gente, como lo hemos hecho varias veces, desde otro sector, desde el sector civil. Bueno, ahora lo vamos a hacer desde la política. Muchísimas gracias y a las órdenes. Igualmente, muchas gracias. Así estábamos dialogando entonces con Guillermo Franchi, del Partido por los Cambios Necesarios. Radio Bella Unión, 1250 AM y 105.5 FM. Verano 2024. Verano 2024.